Tlaxcala TV presenta. Buenas noches amigas, buenas noches amigos que lunes a lunes nos acompañan en Al Descubierto. Hoy, como les habíamos anunciado, un tema interesante, pues, le va a llamar la atención incuestionablemente a usted, las fobias. ¿Qué son las fobias o por qué las fobias? Bueno, vamos a conocer aquí de labios de dos expertos, de dos conocedores, ¿qué es esto de las fobias? Queremos agradecer, en primer lugar, haya aceptado estar con nosotros de nueva cuenta a el doctor Alejandro Di Gracia Rao. Él es psicólogo, ya nos ha acompañado, muchas gracias por estar aquí. Y también ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y le agradecemos esté con nosotros el día de hoy, a el médico psiquiatra Carlos Arteaga Morales. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, antes de que inicien la plática sobre esto de las fobias, vamos a conocer una cápsula que Al Descubierto preparó sobre este tema. Adelante, cápsula. Las fobias son un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un miedo intenso o desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales y sociales. La mayoría de las personas que tienen fobias entienden que están sufriendo de un miedo irracional y desproporcionado, aunque este reconocimiento no impide que sigan manifestando esa intensa reacción emocional ante el estímulo fóbico. Existen tantas fobias como personas, ya que cada individuo puede desarrollar una fobia a cualquier cosa. Entre las fobias comunes se incluyen el temor a los animales, la sangre, las alturas, los espacios cerrados o el vuelo. Las investigaciones indican que existen factores genéticos y ambientales que contribuyen a la aparición de fobias. Aunque las fobias específicas a menudo comienzan en la niñez, se deben diferenciar de los temores normales del desarrollo. Bueno, pues yo quiero que ustedes nos platiquen qué es primero, la ansiedad, el miedo o la fobia, o es todo igual. Qué bueno, está muy claro esto que tú estás diciendo. En principio quiero decir que la cápsula define de manera muy concreta y muy sencilla lo que es una fobia, para no volver a... Yo creo que la ansiedad es una emoción específicamente que está allí dentro del tema de las fobias. Sin embargo, cuando hablamos de ansiedad como emoción, podemos decir que existe una ansiedad, vamos a poner la palabra normal, una ansiedad que nos vigila, nos pone atentos a algunos estímulos que pueden venir de fuera y que no me saca de alguna manera del lugar, y a veces puede ser un evento que voy a tener, ¿no? Y que entonces estoy ansioso y que me pongo y cómo voy y estoy como muy puesto sobre eso, pero luego cuando llego al evento me lo paso muy bien y la ansiedad no se me manifiesta físicamente de ninguna manera. Sin embargo, cuando ya esa ansiedad supera, ¿sí?, es cuando podríamos estar hablando de una conducta anormal, es decir, donde ya se va dentro de esta situación de la normalidad y entonces estoy permanentemente ansioso frente a una idea determinada o una idea específica. En el caso de las fobias, la ansiedad está también paralela con los miedos, ¿sí? Es decir, podríamos hablar de que el miedo también es una defensa que podemos tener nosotros como personas. Sin embargo, hay miedos que son irracionales, son miedos que entran a nuestra cabecita sin buscarlos necesariamente, entro y entonces allí me quedo pegado a esa idea de ese temor hacia algo. Yo siempre doy un ejemplo muy fácil, es decir, si yo estoy aquí y digo, híjole, y si ahora cuando salgo hay un perro y me va a morder, ¿qué hago? Y yo realmente no sé si hay un perro, seguramente esto tuvo que ver con una experiencia, con una idea que trae, pero si realmente salgo a la puerta y hay un perro que tal vez no me haga nada,
pero solamente me mira, entonces es un miedo real. ¿De acuerdo? Es decir, ese sería un poco como el miedo real y el miedo irreal. Uno lo crea, digamos, dentro del propio aparato. ¿Pero esto nos lleva a la fobia, doctor? Yo creo que, es importante lo que está comentando el doctor. El miedo, y quisiera hacer un poquito igual de antecedente antes de llegar a la definición concreta, para ir circunscribiendo o contextualizando, mejor dicho. Hay un libro que se llama La profecía de Darwin. Habla acerca de, por ejemplo, de una explicación, un intento de explicación evolutivo de los trastornos del estado de ánimo o trastornos emocionales, enfermedades mentales en lo general. Y dice, por ejemplo, que el cerebro, si vemos, por ejemplo, el cerebro de reptil, que en la evolución es la parte más primitiva del cerebro, diríamos que podríamos compararlo con un mamífero, con un ser humano. El desarrollo evolutivo ha generado la corteza y los lóbulos, y entonces ha hecho bastante más complejo el funcionamiento. Gran parte de ese funcionamiento nos ha servido para el desarrollo inigualable en relación a otras especies, pero también ese desarrollo nos da así como que la ventaja de tener nuestra neurosis, ¿no? Entonces, el desarrollo de emociones complejas o de ideas abstractas es una característica inherente al ser humano. Las emociones fundamentales, las emociones básicas, las pueden sentir muchos animales. Por ejemplo, un perro se le puede provocar estados de ansiedad, se le puede provocar miedo, se le puede provocar tristeza, pero la emoción compleja que se constituye en una fobia, en una enfermedad, es muy característica de los seres humanos. Tenemos, por ejemplo, entonces, que las emociones son normales. Es normal tener miedo en circunstancias apropiadas, ansiedad, alegría, todo. La fobia es un temor irracional, es decir, no hay razón de ser y el sujeto lo considera absurdo, pero se tiene ante una circunstancia específica. La fobia, dentro de la clasificación internacional de enfermedades y la clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la que se encargan de hacer diagnósticos estadísticos, se encuentra dentro de un complejo de trastornos o dentro de un grupo de espectro de trastornos, que son los trastornos de la ansiedad. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia, trastornos de ansiedad con síntomas de agorafobia, que es una fobia, por ejemplo, de espacios abiertos, fobias específicas, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno mixto ansioso depresivo. El factor común a todos estos trastornos es la ansiedad. La ansiedad tiene dos tipos de componentes, un componente psíquico y un componente autonómico. Cuando hablamos de un componente psíquico nos referimos a la serie de elaboraciones mentales relacionadas a los estados emocionales, la angustia, la desesperación, la inquietud, la sensación de miedo, por ejemplo, como de un mal presentimiento, como que van a venir a tocar y algo va a pasar o me van a dar una mala noticia, una angustia flotante, es decir, así como que se tiene miedo pero no se sabe a qué, como una predisposición, como un estado de alerta, de sobresalto. Son los componentes psíquicos de la ansiedad. Tenemos los componentes autonómicos. El sistema nervioso, hay dos sistemas que regulan todo el funcionamiento corporal. El sistema nervioso central y el sistema nervioso endocrino. El nervioso es el que se encarga, el cerebro, ¿no? Y el endocrino es el de las hormonas. Entonces, hay hormonas que se liberan en estados de estrés o de angustia o de tensión, como son la adrenalina, la noradrenalina y estados más sostenidos, el cortisol, que es una hormona que se produce sobre los riñones, en las glándulas suprarrenales, derivados del estrés, de la tensión. Entonces, hay un componente físico. Yo le pregunto a los pacientes, por ejemplo, en consulta, oiga, ¿y cómo sintió el miedo en su cuerpo? ¿Cómo siente esa ansiedad en su cuerpo? Y es que tiemblo, me sudan las manos, se me acelera el corazón, el estómago le da vueltas, se seca la boca, se ve hasta borroso, mareos, náuseas, un poco la sensación como de vértigo. Son los componentes psíquicos y físicos de la ansiedad. Todo este complejo de ansiedad, o sea, para hablar de un trastorno en sí, tiene que haber un estado persistente de estos síntomas psicológicos o psíquicos, sin que haya una razón suficiente para tenerlos, acompañados del cortejo sintomático de este que hablamos físico, que es taquicardia, sudoración, palidez, dolor, incluso mucha gente tiene una sensación de opresión en el pecho, un nudo en la garganta, síntomas físicos persistentes durante una cantidad de tiempo significativa, entonces es posible establecer un diagnóstico de ansiedad. Ahora,
se circunscribe el trastorno de una fobia específica a cuando estos síntomas se generan al exponerse a una situación o un estímulo determinado. Si yo le tengo miedo específico a las cámaras, por ejemplo, si yo no veo cámaras el resto de mi vida, me la paso bien, pero una fobia específica se tiene cuando me encuentro ante un estímulo ansiógeno. Y no es por eso, digamos que raro, que las fobias sean el trastorno mental más frecuente en el país. No hay un trastorno mental más frecuente que una fobia. ¿Por qué no hay una demanda tan alta, por ejemplo, de atención por fobia? Porque es una situación evitable. Si yo le tengo miedo, por ejemplo, a un perro, evito los perros, a un gato, evito los gatos, a las agujas, evito las agujas y no tengo la necesidad de tener que atenderme necesariamente, a menos que sea algo que interfiera con la vida, o sea, con la vida cotidiana. En esos casos, la gente sí busca atención. Pero, doctor, pero esto de que me comenta, o que le está comentando a los televidentes, hace o puede hacer que después sea una fobia ya generalizada en cada persona. Vamos a hacer un corte y cuando regrese nos contesta. Un corte y regresamos.